Santiago capítulo 5, versículo 13 en adelante es donde estaremos meditando en la palabra del Señor. Hemos venido tocando una serie de temas relacionados con lo que es manos caídas o manos alzadas, es decir, la efectividad de la oración, la efectividad de lo que es la intercesión basada simbólicamente en la posición de nuestras manos. Y hemos tomado ese pasaje de Éxodo capítulo 17, donde habla de aquella guerra que peleó Israel contra Amalek, donde dice que Josué salió a pelear contra Amalek, pero Moisés subió a la cumbre del collado con Aarón y Hur, y ellos intercedían en la cumbre del collado mientras Josué peleaba en el campo de batalla contra Amalek. Entonces, la clave en este pasaje es que dice que cuando las manos de Moisés se cansaban, se le bajaban y perdía la batalla Israel. Pero cuando Moisés alzaba las manos, Israel prevalecía y vencía. Entonces, el secreto y la clave lo hemos estado mirando, que estaba en las manos, la posición de las manos. Y hemos estado mirando qué significa eso de manos alzadas o manos caídas en un sentido ya espiritual, aplicado a nuestras vidas, porque nos está hablando de una manera simbólica, pero ahora ya aplicado realmente a nuestra vida. ¿Qué significa? Y es lo que hemos estado descubriendo a la luz de la palabra de Dios. Y acompáñenme en estos momentos y abramos nuestra Biblia en Santiago capítulo 5, versículo 13. Aquí nos quedamos el día este viernes pasado con este tema, y hoy continuamos con esta misma línea de temas. Gloria a Dios. Y así le invito para que meditemos en la palabra. Si usted ya tiene su Biblia en sus manos y ya tiene abierto este pasaje de Santiago capítulo 5, versículo 13 en adelante, entonces damos lectura a la palabra en el nombre maravilloso y poderoso de Cristo Jesús. Dice la Escritura: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, en esta maravillosa y hermosa oportunidad, te damos las gracias, mi Dios, en esta tarde, por el tiempo y el privilegio que nos das de poder estar en comunión y en contacto con nuestra audiencia. Gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada amigo, Señor, que nos sintoniza. Te pido que bendigas sus vidas de una manera grande y especial. Te pido que les guardes y les escondas en el hueco de tu mano, Padre. Te pido que tu mano poderosa sea sobre sus vidas, mi Dios, para pelear en favor de cada uno de mis hermanos, en cada una de sus luchas, de sus pruebas, de sus necesidades. Padre, te pido en estos momentos que hables a nuestra vida, que nos des una palabra fresca, una palabra viva, una palabra, Señor, que brote de tu corazón. Señor, toma el control de mi mente y de mi corazón, quita toda perturbación y todo estorbo, mi Dios, y permite que sea tu Espíritu el que traiga esa palabra, el que haga fluir esa palabra a nuestras vidas de acuerdo a tu misericordia. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo recibimos. Amén. Gloria a Dios. Vamos así a prepararnos para recibir el consejo de la palabra de Dios. Entonces, le decía que continuamos con este tema. El tema de esta tarde le he titulado La oración ferviente en su parte número 2. El viernes miramos la parte número 1, hoy entraremos en la parte número 2. Y este pasaje de Santiago capítulo 5, versículo 13 nos dice de la siguiente manera: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Hasta ahí
Ya analizamos esos puntos el día viernes y hoy continuamos mirando el resto. Todos esos puntos, como los analizamos, nos están ayudando a levantar nuestras manos. La ayuda, el apoyo de los consiervos, de los ancianos, de los pastores, el pedir oración, el reforzar nuestra oración, todo ello es una manera de levantar nuestras manos, de recibir ese apoyo, como Moisés recibió el apoyo de Aarón y de Hur, que le alzaban las manos, uno de cada lado. Así todos nosotros necesitamos el apoyo los unos de los otros para poder seguir adelante y pelear esta batalla a la manera de Dios. Entonces entramos en el versículo 16 una vez más al versículo 18. Versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Esta es la manera de ser sanados, de ser restaurados, de corazones heridos, corazones lastimados. Dijimos que las manos caídas representan un corazón caído. Las manos alzadas representan un corazón elevado, un corazón que tiene intimidad con Dios, un corazón que tiene entrega, integridad con Dios, un corazón que tiene pasión por Dios, un corazón vivo por la presencia de Dios, mientras que miramos las manos caídas, que es todo lo contrario. Entonces, cuando aquí la palabra nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, todos necesitamos ese apoyo los unos de los otros, de poder levantar nuestras manos los unos de los otros. Moisés, por gran siervo de Dios que fuese, que realmente lo era, pero aunque fuera un gran siervo de Dios, la palabra del Señor nos enseña que Moisés se le cansaban las manos y terminaba bajando y se le caían las manos y el pueblo de Israel perdía la batalla. Entonces, ¿qué es lo que hacía Moisés? ¿Qué es lo que tuvo que hacer? Bueno, mejor dicho, no fue Moisés, sino fueron los ayudantes Hur y Aarón, que dice que trajeron una piedra, la pusieron detrás de él para que se sentara Moisés y no se cansara. Y segundo, Aarón sostenía una mano y Hur sostenía la otra mano, y así hubo en las manos de Moisés fuerza para que permaneciera todo el día. No era una oración de 5 minutos. Oiga, una oración de 5 minutos cualquiera la hace con manos alzadas, pero intente orar todo el día con manos alzadas. Eso es lo que estaba haciendo Moisés en aquella batalla. La batalla no duraba 15 minutos, la batalla duraba todo el día. Por eso es que se cansaban las manos de Moisés, y cuando caían las manos de Moisés perdía la batalla. Requirió Moisés de la ayuda de Aarón y de Hur, que levantaran sus manos, que sostuvieran sus manos hasta que pudiera vencer en esa pelea, en esa guerra, en esa batalla. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que todos necesitamos la ayuda de alguien que levante nuestras manos, que venga y nos ayude, como Aarón, y que levante mis manos cuando mis manos están cansadas, como Hur, que venga y levante mis manos cuando mis manos están cansadas. Pero la pregunta es: ¿quién será ese alguien? Bueno, primero miramos a ese alguien como los ancianos de la iglesia. Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, y la oración de fe salvará al enfermo. Pero segundo, no solamente los ancianos de la iglesia, sino quien más puede levantar tus manos es aquella persona con quien tú has tenido un problema en tu vida o en tu caminar. Muchas veces nuestras manos se han caído a raíz de que hemos tenido problemas con alguna persona, con algún hermano, con algún esposo, con algún hijo, con algún miembro de la familia. Y de repente, cuando nosotros queremos alzar nuestras manos, alzar nuestro corazón a Dios, lo sentimos pesado, lo sentimos duro, lo sentimos indiferente. Por más que quiero orar, quiero llorar, quiero derramar mi alma delante de Dios, quiero clamar, quiero tener una oración ferviente, una oración de fe, una oración apasionada, y no siento el corazón duro, pesado, siento el corazón adormecido. Siento así como un peso terrible sobre mi ser que me adormece y me quita el ánimo y la fuerza para abrir mi boca y adorar al Señor y clamar al Señor. Para clamar con esa pasión y esa intensidad, estoy durmiéndome, cabeceando, orando. ¿Por qué razón? Porque mi corazón está caído.
porque mi corazón está hacia abajo. ¿Y qué es lo que ha causado que mi corazón caiga? Hebreos nos decía: no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces la raíz de amargura es la que nos estorba, la raíz de coraje, la raíz de resentimiento, la raíz de odio, la raíz de indiferencia, la raíz de lo que usted quiera, todo aquello que llega a entrar a nuestro corazón y nos estorba. Pero entonces, en este caso nos dice la palabra: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y mirábamos que esa expresión de unos a otros no está hablando de que vayas a confesarle tu ofensa a alguien que no tiene nada que ver con tu ofensa. Alguien no está diciendo que vayas a confesarle tu ofensa a alguien que no tiene nada que ver con el problema que tuviste. Es decir, es muy fácil que yo vaya a contarle de lo que pasé a un amigo que no tiene nada que ver con el problema que tuve con tal hermano, y yo vaya a desahogarme y hablar con no sé quién de mi ofensa o de mi problema, y como decíamos, casi siempre culpando a la otra persona. Sino que aquí lo importante es, primeramente, que uno entienda que si voy a confesar mi ofensa, es particularmente y exclusivamente a aquella persona con la que he tenido el problema, con la que he tenido la indiferencia, con la que he tenido la contienda, con la que he tenido el roce, la diferencia, el pleito, lo que haya sucedido. A esa persona tengo que confesarle mi ofensa. Por eso dice: confesaos vuestras ofensas. Y luego dice confesaos vuestras ofensas. No dice confesaos las ofensas del otro. O sea, nosotros somos buenos para confesar las ofensas del otro. No es que tú eres el culpable, es que tú fuiste quien me lastimaste, es que tú fuiste quien comenzó, es que tú fuiste quien tuvo la culpa, es que para qué me provocabas, es que para qué esto, es que para qué lo otro. Y confesamos las ofensas, no vuestras ofensas. No confesamos nuestras ofensas, confesamos las ofensas del prójimo. No, si supieras, él fue el que tuvo la culpa, ella fue la que tuvo la culpa. Mira, tuve un problema con aquel fulanito, pero mira, la culpa fue de él, porque él me dijo y me hizo y me maltrató y esto y lo otro. Y comienzo a confesar todo lo que él me hizo, todo lo que ella me dijo, todo lo que atravesé con él, con ella, etcétera. Pero la Biblia no dice eso. Eso no trae sanidad. Eso trae una autojustificación vana. Eso trae una excusa, un pretexto para no arreglar mi vida. Eso trae simplemente una manera de cubrirme con hojas de higuera, como lo hizo Adán y Eva en el huerto de Edén, cuando pecaron contra Dios y quisieron cubrirse con su propia justicia. Entonces Dios no nos está mandando que vayamos a confesar las ofensas del que nos ofendió, las ofensas de fulano. Dios no nos está diciendo: ve y confiésale a fulanito y a menganito lo que te hizo aquel hermano, lo que te hizo tu esposo, lo que te hizo tu esposa. Ve y quéjate con fulano, y ve y coméntale a fulano, y ve dile al otro también lo que te hizo, para que vean qué terrible es ese hombre, qué terrible es ese hermano, qué terrible es esa persona. Descúbrelo, ándale, ve y cuenta lo que te ha dicho. Eso crea morbo, eso crea simplemente rivalidades, eso crea una raíz de amargura que contamina a mucha gente, a mucho pueblo, que estorba a muchos corazones, aún sin ellos conocer el problema real o la raíz del problema, simplemente porque tú estás contando la versión de tu problema, tu propia versión, solamente porque en su mayoría tú estás comentando lo que a ti te conviene, tu punto de vista, tu concepto propio, pero muchas veces está lejos de ser la realidad y la verdad delante de los ojos de Dios. Entonces, cuando comenzamos a caminar de esa manera y nuestros pecados, nuestras ofensas no los confesamos, es decir, no hacemos lo que dice aquí: confesaos vuestras ofensas unos con otros, es decir, unos con otros, hablando de la persona a la que yo ofendí y no otra persona que no tiene nada que ver
con lo que pasó entre mi persona y tu persona. Si entre yo y tú, si entre tú y yo tuvimos un problema, entonces yo tengo que hablar contigo del problema. Tú tienes que hablar conmigo del problema. Pero cuando comenzamos a hablar, hablamos con fulano, mengano, sutano y perengano, menos con la persona indicada. Y eso hace que se cree un problema más grande, que las raíces de amargura se profundicen, porque de repente tú andas haciendo comentarios por aquí y comentarios por allá de lo que pasó entre tú y aquel hermano, y luego aquel hermano escucha lo que tú andas diciendo de él y escucha que tú estás dando una versión a medias tintas, estás diciendo solo parte de la verdad, pero no la verdad completa. Y cuando de repente el otro hermano escucha eso, el otro hermano se llena de indignación y dice: este hipócrita, ¿por qué no más comenta lo que a él le conviene? ¿Por qué no más comenta su parte? ¿Por qué no más comenta lo que yo le hice? Pero ¿por qué no comenta lo que él me hizo a mí? Y comienza entonces el otro hermano a ser provocado, a andar teniendo que aclarar y dando la otra versión. No te creas de ese mentiroso. Eso que dice no es cierto. Mira, él es el que me hizo esto y esto y esto y esto y esto. Y comienza a extenderse aquello y se hace como un fuego que va prendiéndose y va dañando, perjudicando, creando raíces de amargura. Y en resumen, ¿qué tiene que ver eso con nuestro tema? Siempre que existe eso en el corazón de una persona, las manos se caen, el corazón se cae de la gracia de Dios, el corazón se aparta de Dios, las raíces se paralizan, los pies no pueden caminar derechos, sino que van como borracho, como un ebrio. ¿Has mirado a un borrachito caminar? Cuando a una persona la agarran bajo la influencia del alcohol, un policía en lo que es manejando un vehículo, ¿verdad? Y lo bajan y le dicen: ¿has tomado alcohol? No, yo no he tomado alcohol, aunque huele terriblemente a puro alcohol. Pero dice: yo no he tomado nada. A ver, te quiero que camines derechito por esta línea que está aquí. Y el borrachito va ahí y quiere caminar derechito, pero el pobrecito se tambalea para un lado y para otro y no puede mantenerse en una línea derecha por más que quiere, porque está ebrio, está bajo la influencia del alcohol. Pues así nos pasa espiritualmente. Cuando tu corazón está caído, contaminado, lleno de cosas negativas, de resentimientos, de raíces de amargura, por más derechito que quieres caminar, tu vida anda en un zigzag, andas como un borrachito, moviéndote de un lado para otro, como la barquilla en el mar, movida por las olas, para aquí y para allá y para acá y para allá. Así es la vida del cristiano cuando retiene ese tipo de cosas negativas. Y te decía, en el tiempo de oración tratamos de orar, pero tu corazón es una piedra en vez de ser un corazón. Tú sientes y dices: ¿habrá corazón? Yo siento que es más una piedra la que está allá adentro que lo que es un corazón, porque es duro, insensible. Nada te mueve. El siervo, el predicador, allá está ministrando, derramando su alma. Otro pueblo quebrantado, tocado, y tú allí bostezando y durmiéndote de una manera descarada y vergonzosa. ¡Qué tremendo! ¿Cómo puede suceder eso? Cuando el corazón se hace indiferente, cuando el corazón se pone pesado, cuando el corazón se carga de resentimientos, de rencores, de raíces de amargura. Cuando no lidiamos con las malas experiencias y los roces de la vida que atravesamos y enfrentamos de la manera correcta. Es imposible, dijo el Señor, que no haya tropiezos. Es imposible que no haya diferencias. Es imposible que no tengamos roces y choques con un hermano o con otro, en un momento o en otro, con el esposo o la esposa, con el hijo o con la hija, con mi padre o con mi madre. Por una razón o por otra, como humanos vamos a tener choques, errores, vamos a tener, si tú quieres, discusiones, pero el poder recapacitar, ya pasó la discusión, ya me alteré un poco y perdí el control. Dios mío, perdóname, se me pasó la mano. Dios mío, me alteré, perdí el control. Dios mío, dije algo que no tenía que haber dicho. Ahí está, en esa reflexión está la clave. Por eso el Señor habla en este pasaje de cómo enfrentar ese reto, cómo levantar nuestro corazón a Dios una vez más.
Y aquí nos está diciendo: confesaos vuestras ofensas unos con otros, unos a otros. Es lo primero que nos está diciendo. Entonces, ¿cómo voy a elevar mi corazón a Dios? Voy a elevarlo, lo voy a volver a sentir como un corazón de carne. Voy a volver a sentir sensibilidad en Él. Va a cambiarse esa piedra que tengo metida ahí en un corazón de carne que sienta. ¿Cómo? Cuando comienzo a practicar lo que la palabra de Dios me dice que debo de hacer. Confesaos. Confesar significa reconocer, aceptar. Voy a confesar algo que he entendido, he asimilado. Hablé de más, grité de más, ofendí de más, me alteré de más. ¿Sabes qué? Perdóname, perdóname, perdóname papá, perdóname hermano, perdóname esposo. Perdóname esposa, o mi amor, o como la trate, o como le hable el uno al otro. Perdóname, reconozco, me alteré, perdí el control, dije esto, dije el otro. Perdóname, eso no estuvo bien y quiero pedirte perdón. Reconozco. Cuando dice confesaos, no podemos confesar verdaderamente las faltas si no aprendemos a reconocer nuestros propios errores. No dice justifícate, no dice hazle ver que él es el culpable. Necesitamos hablar, vamos a hablar, sí o que vamos a hablar, pero ¿para qué vamos a hablar? ¿Para echarle en cara a la otra persona y tratar de convencerla de que él o ella fue el culpable o la culpable? Eso es lo que queremos hacer a través del hablar. Dios quiere que, sobre todo al hablar, cada uno individualmente busque reconocer la parte que le corresponde a él. Yo entiendo que a lo mejor no fue tu culpa el 100% de la discusión que tuviste, del problema que tuviste. Yo lo entiendo. No fue el 100% tu culpa. Pero yo también no creo que no fue nada tu culpa. El hecho de que tú estás respondiendo, gritando, discutiendo, alegando, etcétera, etcétera, ya estás convirtiéndote en parte del problema y no de la solución. Entonces quizás de alguno fue la culpa, si usted quiere, un 70%, y del otro fue quizás un 30%. Pero aunque haya sido así, Dios no te está diciendo a ti que tomes la responsabilidad del 100% o del 70% que no fue tu culpa, no, sino que Dios está diciéndote: acepta, reconoce por lo menos ese 30% que sí fue tu culpa. Generalmente es más del 30%, pero si fue un 30%, reconócelo. Y entonces venga esa confesión. Esa confesión se realizará: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Entonces cuando viene esa confesión de esa parte donde yo fallé, entonces viene, dice: confesaos, reconoce tu parte, reconoce lo que tú fallaste, reconoce lo que hiciste mal, reconoce. Si solamente fue alterarte juntamente con la otra persona, si dices: no, es que el culpable fue él, pero él me hizo enojar y por eso yo también comencé a gritarle, ya estás igual de mal tú también, porque estás poniéndote al tú por tú, estás poniéndote ojo por ojo, diente por diente. Desde el momento que tú te alteras igual y que tú te dejas llevar por la discusión igual, ya caíste en la misma degradación, ya llevas también falta y culpa en ello también. Entonces, por eso dice: confesaos vuestras ofensas. No te centres en culpar a la otra persona, no te centres en descubrir los errores de la otra persona, sino tus ofensas. Confesaos vuestras ofensas. Entonces ahí está la clave para que las manos sean levantadas. Mientras no reconozca mis ofensas y mientras no las confiese delante de aquella persona a quien yo ofendí, humillándome, reconociendo delante de él o de ella: perdóname, reconozco que te fallé, que te ofendí, perdóname. Y pido a Dios que te bendiga, pido a Dios que te guarde, pido a Dios que te cuide, pido a Dios que etcétera, etcétera. Por eso dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y luego dice: y orad unos por otros. Cuando confesamos nuestras ofensas y tú dices: mira, perdóname, yo la regué, yo me alteré, yo hice esto, yo dije el otro, etcétera, eso ayuda muchísimo a que la otra persona diga:
pues sí, tienes razón, pero sí, yo también reconozco que yo también la regué, yo también hice mal, yo también me alteré, yo también seguí la corriente en vez de tranquilizarme, yo también dije palabras que no tenía que haber dicho, etcétera, etcétera. Entonces uno reconoce, el otro reconoce, es mucho más fácil para que el otro reconozca cuando tú reconoces. Y luego segundamente dice, y orad unos por otros para que seáis sanados. Para que seáis sanados. Los corazones no serán sanados, los cuerpos no serán sanados si no somos libres de lo que hay en nuestro corazón, de esas raíces de amargura, de esos resentimientos, de esos rencores, de esa maldad, de todo eso negativo que habita en el corazón del hombre. Avancemos entonces. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. En otras palabras, para que podáis tener manos alzadas, para que podáis levantar un corazón sano delante de la presencia de Dios. A eso se refiere cuando dice para que seáis sanados. Vas a ser sanado primero internamente y segundo externamente. Así como el Señor Jesús le dijo a aquel paralítico, cuando la palabra dice que 4 hombres trajeron a un paralítico cuando el Señor enseñaba la palabra en una casa que estaba completamente rodeada de gente y no podía acercarse nadie a él de tanta gente que había. Dice que aquellos 4 hombres subieron al techo de la casa, hicieron un hueco, un agujero y descolgaron al paralítico con cuerdas en aquella camilla hasta que quedó delante del maestro. Y el Señor lo miró y le dijo: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos cavilaban en sus corazones diciendo: ¿quién se cree este que le dice tus pecados te son perdonados si solo Dios puede perdonar pecados? Y el Señor les dice: para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo, levanta tu lecho, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levanta tu lecho y vete a tu casa. Toma tu lecho y vete a tu casa. Pues las dos cosas son imposibles para el hombre, pero para Dios las dos cosas son posibles. Cristo Jesús era el mismo Dios manifestado en un cuerpo de carne. Qué hermosa es la palabra. Entonces Dios lo primero que quiere es perdonar pecados y segundo, sanar el cuerpo. Él es el que perdona todas nuestras iniquidades y el que sana todas nuestras dolencias. Comienza perdonando nuestras iniquidades y continúa sanando nuestras dolencias. Entonces eso es lo que Dios quiere hacer. Y luego dice: la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz, la oración eficiente, la oración propia, la oración adecuada, la oración correcta, la oración bajo la condición adecuada. Esa es una oración eficaz. Es decir, la oración, en este caso usando el simbolismo que hemos venido tomando, la oración con manos alzadas como Moisés oraba con sus manos alzadas, y esa era una oración eficaz. Pero ¿qué pasaba cuando Moisés oraba con sus manos caídas? Eso cambiaba, eso pasaba de ser una oración eficaz a ser una oración ineficaz. No era eficaz, perdía su eficacia. ¿Por qué? Porque en vez de que lograra intervención divina y que Josué venciera en la batalla, era todo lo contrario. Dice que Josué era vencido y comenzaba Amalek a prevalecer y a vencer al pueblo de Israel. Quiere decir que si Moisés oraba e intercedía con sus manos caídas, no era una oración eficaz. Pero si oraba con sus manos alzadas, ahí se marcaba, se palpaba, se percibía rápido que esa era una oración eficaz. Entonces en este pasaje dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Eficaz. Si no haces una oración eficaz, será una oración ineficaz, una oración superficial, una oración vana, una oración pasajera, una oración vagabunda, una oración religiosa, pero no será eficaz. Lo que más anhelamos al orar es que nuestra oración sea una oración eficaz, aleluya.
Entonces, para que sea eficaz, tiene que estar tu corazón elevado hacia Dios. Tiene que estar tu corazón sano delante de Dios. Tiene que abrirse tu corazón delante de Dios primero, reconociendo tu condición, reconociendo tus pecados, reconociendo tu necesidad y confesándole a Él primero. Y segundo, confesando vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. Eso crea una oración eficaz. Si no tenemos una oración eficaz, estaremos orando religiosamente como aquel fariseo. Gracias, Señor, porque yo no soy como aquel, yo no soy como aquellos injustos, adúlteros, esto y lo otro. Yo no soy ni como ese publicano. Yo ayuno 2 veces por semana. Yo oro mucho, yo diezmo de todo lo que tengo. Yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago aquí, yo hago allá. Pero eran oraciones vanas, superficiales, y que no eran eficaces delante de Dios. Busquemos una oración eficaz, y esa oración eficaz comienza con la condición de nuestro corazón. Avancemos en la palabra del Señor en esta hermosa oportunidad y vayamos a lo que dice el versículo 17. Versículo 17 es el centro de nuestro tema. Y dice la palabra del Señor en el versículo 17. Le voy a pedir a mi hermano en cabina si me da el tiempo, por favor. Dice el versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¡Qué hermoso! Miramos cómo dice aquí la palabra. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Vea esto. Este es el centro del tema de esta oportunidad. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿A qué se refiere esto? Elías no era un superhombre. En veces miramos a los grandes profetas de Dios, a los grandes hombres de Dios. El ejemplo es Elías. Y en veces los miramos como intocables, como sobrenaturales, como que era tan ungido, estaba tan cerca de Dios que él no sentía temor, miedo, ansiedad. Él no pasaba depresiones, él no pasaba ningún tipo de cosa negativa. Él no se desanimaba, él no pasaba nada de esas cosas desagradables. Eso es lo que mucha gente piensa. Pero la Biblia nos afirma y nos confirma en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento todavía más claramente la vida de Elías. Y dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Cuando habla de pasiones, habla de sentimientos, de pensamientos. Y no está hablando de sentimientos y pensamientos positivos solamente, sino los negativos. O sea, uno tiene pasiones, sentimientos, uno tiene miedo, uno tiene de alguna manera está propenso a ser estorbado por pasiones. El odio es una pasión, el rencor es una pasión, la raíz de amargura, la amargura es una pasión. Son malas pasiones, pero son pasiones. Hay quienes odian, pero con una pasión que se les mira, pero ese lo odio, pero con todo el corazón, dice la persona. A ese lo odio, pero con odio jarocho, dicen algunos. O sea, ¿qué está diciendo cuando dice eso? Lo odia, pero apasionadamente. ¿Usted sabía que se puede odiar con pasión, con mucha pasión? Claro que sí. No es una buena pasión, es una mala pasión. Hay otras personas que tienen celos, una pasión por los celos, pero óigame, es una pasión tremenda, que sienten los celos, pero terriblemente. Cuando su cónyuge apenas mira para allá o mira a otra persona, que a quién estabas mirando y por qué lo mirabas así y por qué la mirabas así, por qué hablaste con él y por qué le saludaste y por qué. Óigame, es una pasión descontrolada.
Es decir, pasión no solamente significa o se tiene pasión por una mujer, hablando de una pasión carnal, de adulterio, de lascivia, de inmoralidad. No solamente eso es una pasión, sino que en todo lo que sentimos hay pasión, hay pasiones que se desprenden y se despiertan. Y si usted le da lugar, repito, usted puede odiar apasionadamente, como puede amar apasionadamente. Usted puede tener resentimiento y rencor apasionadamente. Hay personas que son envidiosas, pero apasionadamente. O sea, tienen una pasión por la envidia que, wow, terrible, una pasión diabólica. ¿Sí me explico? Como por ejemplo, miramos a Caín con Abel. Caín despertó una pasión, ya vamos a mirar eso si nos alcanza el tiempo en un momento más, pero despertó una pasión terrible sobre su hermano Abel. No una pasión por ir y abrazarlo y amarlo y decirle: hermanito mío, te quiero tanto, eres mi hermanito menor, te quiero mucho. No. Una pasión de envidia. ¿Por qué Dios recibió su ofrenda y la mía no? ¿Por qué Dios lo aceptó a él y a mí no? ¿Por qué acaso lo de él está mejor que lo mío? Lo mío también vale, lo mío es mejor que lo de él. ¿Por qué él aquí y él allá y yo no? Una envidia terrible, pero con una pasión tremenda, diabólica. Y esa pasión lo llevó no solamente a tenerle envidia, sino aún a planear matarlo y asesinarlo, con una pasión tan tremenda que aún después de que lo mató, ni siquiera sintió lo más mínimo de redargüimiento. No, se sentía súper bien. Y aún Dios llega y lo confronta y le dice: Caín, ¿qué has hecho? Primero le pregunta: ¿dónde está tu hermano? Mi hermano, yo qué sé. ¿Qué acaso yo soy su guardador, su cuidador? ¿O qué? ¿Por qué me preguntas a mí? Yo no sé dónde está él. Caín, yo te he mirado que lo has matado. La sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. Yo sé lo que has hecho, no seas hipócrita. Pero Caín, ¿verdad? Simulando hipócritamente, él decía: yo no sé dónde está, yo no sé qué le pasó, yo no sé qué haya pasado con él, yo no soy el guarda de mi hermano. Repito, podemos llegar a hacer cosas apasionadamente, pero hay cosas que la pasión que se mueve en nosotros es una pasión destructiva, es una pasión diabólica, es una pasión reprobada por Dios, es una pasión de perdición. Y aquí en este caso nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, si tú sientes un desánimo, una pasión de desánimo, una pasión de rencor, una pasión de odio, una pasión de envidia, una pasión de celos, ese tipo de pasiones, todo tipo de pasiones, Elías también lo sintió. Elías era hombre semejante a nosotros. Que también dice aquí, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No era un hombre exento, no era un hombre que no tenía pasiones y que no sentía lo que nosotros sentimos. Él sentía lo que tú y yo sentimos. Elías, allá en el capítulo 19 de la Primera de Reyes, nos muestra cómo le llegó un desánimo terrible cuando huía de Jezabel, cómo se quedó ahí tirado deseando morirse, queriendo que le quitara Dios la vida. Ya no quería vivir, estaba triste, deprimido, se quedó dormido, tirado ahí sin querer caminar. Hasta aquí llegué, Dios mío, quítame la vida. Y todo aquello lo miramos que lo hizo este hombre de Dios, porque tenía pasiones también. Era semejante a nosotros, tenía sentimientos. No pienses que tú eres el único que estás en esa condición y otros hombres de Dios no han sentido lo que tú sientes, no han enfrentado lo que tú enfrentas. Ellos también enfrentaron cosas similares, y en este caso nos habla de Elías. Dice: Elías era hombre semejante, era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero oiga lo que dice enseguida: y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Qué hermoso, qué precioso. Cuando hablamos de la oración ferviente, el hablar de la oración ferviente es una oración apasionada, es una oración de entrega, es una oración de búsqueda,
Elías oró fervientemente, aunque era hombre sujeto a pasiones como las nuestras, con luchas, con problemas, con deficiencias. Pero este hombre dice que oró fervientemente. Y esa palabra me llamaba la atención, fervientemente. Cuando tu oración tiene fervor, cuando es una oración ferviente, la oración ferviente levanta tus manos a Dios, mientras que la oración superficial hace que tus manos caigan hacia abajo. La oración ferviente es una oración apasionada, es una oración de entrega, es una oración que busca a Dios con todo el corazón. Y esa oración ferviente se produce, se desprende, se despierta en el corazón de uno cuando uno ordena su corazón, cuando uno ordena las pasiones de su corazón. Por eso primero habla de que Elías era hombre semejante a nosotros, con pasiones semejantes a las nuestras. Entonces lo que Dios pide es que nosotros primeramente abramos el corazón para que Dios ordene nuestras pasiones, tome nuestras pasiones, controle lo que sentimos, lo ordene toda pasión negativa, toda pasión llena de odio, toda pasión llena de celos, toda pasión llena de contienda, llena de envidia, llena de lo que sea que estés sintiendo. Dios quiere ordenar el corazón para que entonces se desprenda de tu vida una oración ferviente, una oración apasionada, una oración de entrega. Esa es la oración que mueve montañas. Esa es la oración que Moisés hacía cuando sus manos estaban al cielo. Era una oración ferviente, era una oración eficaz. Era una oración que conmovía los cielos y que destruía al enemigo. Era una oración efectiva, una oración real, verdadera. Y ese es el tipo de oración que Dios anhela que se desprenda y se despierte de nosotros. Pero la base de esa oración comienza en el ordenar las pasiones locas, desordenadas que se mueven en nuestro corazón. Las pasiones descontroladas, las pasiones, repito, por lo que es reprobado delante de Dios, por lo que no es agradable a Dios, las pasiones por el resentimiento en contra de mi hermano. Hay quienes ven a su hermano y dicen: a ese ni en pintura me lo pongas, no lo puedo tragar, dicen, a ese no soporto ni verlo. Lo ven y sienten una pasión terrible hacia él, hacia ella. Todo eso tiene que ser cambiado, todo eso tiene que ser sanado. Y la única manera de ser sanado es primero que te confieses delante de Dios y le pidas perdón a Dios. Segundo, que reconozcas tu pecado y tu condición, que tú estás mal al sentir eso, sin importar lo que te han hecho. Tú estás mal al darle lugar al diablo de sembrar esa semilla, de poder cultivar ese sentimiento, resentimiento, raíz de amargura en tu corazón, reconocerlo y humillarte confesando que es tu problema, tu culpa, tu error, tu falta delante de aquel con quien tienes el problema, como nos lo decía el versículo 16, para que sea sanado tu corazón y comiences a orar por aquella persona. Hermano, pero yo no puedo ni verlo en pintura, mucho menos orar por él. Yo no quiero ser hipócrita, dicen algunos, por eso no voy a orar por él, porque no siento orar. El hipócrita eres tú, porque te estás dejando llevar por un sentimiento carnal y diabólico. La Biblia nunca dice que tenemos que sentir o esperar un sentir para orar por aquel que nos ha lastimado. No esperes sentirlo para hacerlo. Tienes que hacerlo, decidir hacerlo aún sin sentirlo, y Dios honrará tu decisión. Imagínate, la Biblia dice que debemos de no solamente amar a nuestros amigos, sino amar a nuestros enemigos. No solamente debemos de orar por los que nos bendicen, sino orar por los que nos maldicen. ¿Cómo voy a sentir yo el deseo de orar por alguien que me ha escupido la cara? ¿Tú crees que voy a sentir orar por él? No voy a sentir orar por él, pero voy a decidir orar por él y bendecir su vida para que Dios me sane mi corazón y bendiga mi vida.
El Señor Jesús estaba en la cruz del Calvario. Y en aquella cruz, después de ser escupido, bofeteado, torturado, latigado, escarnecido, le hicieron lo más vil, lo más cruel que se le puede hacer a una persona, y lo cuelgan en aquella cruz, sangrando con una corona de espinas, sangrando por las heridas en la espalda, en las rodillas, en el cuerpo entero, las manos atravesadas con clavos, los pies atravesados con clavos. Y en aquella cruz, Él con sus manos extendidas clama y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa fue una decisión. ¿Tú crees que el Señor se sentía muy bien diciendo: ay, qué lindos mis hijos, qué lindos estos pecadores, mira cómo me maltratan y me golpean y me latigan y me insultan y me bofetean? En la carne a nadie le va a agradar eso. En la carne nadie va a sentir bonito cuando le hacen eso. Pero el Señor nunca caminó por sentimientos de su carne, de su cuerpo, de su humanidad. Siempre caminó por la voluntad de Dios, decidiendo lo que honraba a Dios. Recuerden Getsemaní, cuando Él dice: Padre, toma una copa y dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Qué hay en esa copa? Dolor, sufrimiento, aflicción, el peso del pecado, la enfermedad, la maldad, etc. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que pase, pero no se haga mi voluntad, o sea, lo que yo siento humanamente, sino la tuya, oh Dios. Y la voluntad de Dios fue el que tomara esa copa, y el Señor tuvo que pasar por ese sufrimiento. Entonces, de esa manera también nosotros tenemos que hacerlo: perdonar, amar, bendecir, sin que lo sientas. Aún muchas veces tienes que decidirlo, y cuando tú decides hacerlo, Dios se encarga de cambiar tu corazón y de poner en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a la palabra, porque el tiempo nos está ganando y quiero avanzar un poquito más en la palabra. Vamos al Salmo 37, versículo 4. Vamos a leer qué dice la palabra en este pasaje. Deleítate asimismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate asimismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Veamos esto y analicémoslo un poquito para entender lo que Dios nos está hablando. Deleítate a sí mismo. Primeramente le comienzo con esto. Cuando nos dice Dios: deleítate a sí mismo, una de las mejores maneras de poder tener una oración ferviente delante de Dios, tener una oración eficaz, tener un corazón elevado hacia Dios, tener manos alzadas delante de Dios, es aprendiendo a deleitarnos delante de la presencia de Dios. Cuando uno verdaderamente aprende a deleitarse delante de la presencia del Señor, el corazón del hombre se abre delante de su presencia. Y delante de su presencia, cuando se abre, la luz del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios, alumbra el corazón del hombre y comienza a tratar y a trabajar con cada área, con cada rencor, con cada amargura, con cada resentimiento, con cada pasión desordenada que hay en su corazón, y comienza a limpiar y a cambiar el corazón de la persona. Por eso somos llamados a deleitarnos en el Señor. Cuando tú oras, cuando tú adoras y te deleitas en esa oración, te deleitas en esa adoración, la delicia, deleitarte en la presencia del Señor, es una manera de poder permitir que Dios trate y trabaje con tu corazón. Y cuando eso sucede, tú vas a ser eficaz en tu oración, y la oración eficaz del justo puede mucho. Tu corazón va a ser sanado. El Señor te va a redarguir de lo que está mal en tu vida, y te va a llevar a ponerte a cuentas en todo aquello que te está desviando de su camino. Te va a corregir en tus errores, te va a dar la fuerza para que enfrentes y superes y rompas tus adicciones, rompas tus malos hábitos, rompas todo aquello negativo que ha querido regir y gobernar y controlar tu vida. Entonces Dios quiere trabajar de maneras muy especiales. Oiga una vez más: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entendamos este versículo correctamente. Muchas personas piensan: oh, si yo me deleito en Dios, Dios me va a conceder lo que yo quiera. Oh, voy a ir a buscarlo y a cantarle y a adorarle y a deleitarme en Él para que Él me conceda el carro del año que yo quiero,
o la mansión que yo quiero tener que vale un par de millones de dólares en el área de Beverly Hills. Entonces aquella persona dice, yo voy a deleitarme para que Dios me dé muchas cosas, porque esas son las peticiones de mi corazón. Quiero esto y aquello y aquello y aquello y aquello, y solamente me voy a deleitar para que Dios me dé todo ello. Te estás engañando y no has entendido la palabra de Dios. Cuando uno se deleita verdaderamente en Dios, uno no busca a Dios por lo que Dios le puede dar. Uno busca a Dios por quien Dios es. Uno no busca la mano de Dios, los beneficios. Uno busca el rostro de Dios, la presencia de Dios y el compromiso con Dios. Cuando uno se deleita en la presencia de Dios, uno abre el corazón a Dios, como ya decía. Y cuando uno se deleita de esa manera, lo primero que Dios hace es cambiar los deseos del corazón del hombre. Cuando tú te deleitas verdaderamente en Dios, lo primero que Dios hace es cambiar tus deseos, cambiar tus gustos. Mucha gente, cuando uno le habla de Cristo, en veces la persona dice, mira, se oye muy bonito lo que me dices, qué bonito todo lo que me hablas, pero mira, es que a mí me gusta mucho el baile y yo no puedo dejar el baile. A mí me gusta mucho la cerveza y yo no puedo dejar la cerveza. Mira, mi debilidad es la marihuana y me gusta darme mis toquecitos y la verdad que eso es muy difícil para mí dejarlo. Yo no voy a poder dejarlo. Mira, a mí me gusta mucho, soy amante de lo ajeno. Me gusta mucho robar por ahí fácilmente lo que se me atraviesa en el camino, y por lo cual yo no voy a poder ser cristiano porque yo no voy a poder dejar esta cosa. O algunos otros podrán hacer otra cosa. Otros dicen, mira, todo se oye muy bonito, yo soy una buena persona, pero mira, a mí me gustan las mujeres y no puedo tener solamente una sola me aburre, una sola llega el momento que me cansa y yo tengo que estar cambiando cada cierto tiempo, o tengo que estar teniendo 2 o 3 al mismo tiempo para poder variarle y no aburrirme, como dicen por ahí algunos. Entonces dicen, yo no voy a poder vivir sin esta práctica, no voy a poder vivir sin estas mujeres, yo no voy a poder vivir, yo me conozco a mí mismo, por eso, ¿para qué voy a irme a la iglesia o a convertirme o a aceptar a Cristo si yo no voy a poder hacerlo? Entonces, ese es el concepto que muchos tienen, pero lo que no entienden es que cuando abren su corazón verdaderamente al Señor, el Señor lo único que pide es, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Él no te dice, ve y cambia y luego acércate a mí para que yo te acepte. No, ábreme tu corazón tal cual eres, tal como estás. Abrir el corazón a Dios es una forma de que se cumple la palabra, deleítate en el Señor a sí mismo. Toda persona que abre su corazón delante de Dios se deleita en Dios, termina deleitándose en Dios. Es una delicia abrir el corazón delante de Dios. Y cuando tú abres el corazón delante de Dios, te deleitas delante de Dios, y lo primero que Dios hace es cambia tus deseos, cambia tus gustos. Y ahora lo que te gustaba antes, ahora ya no le hayas sentido. Ya dices, ¿yo andaba en eso? ¿Cómo es posible que a mí me gustara aquello? ¿Cómo es posible que yo encontrara satisfacción haciendo aquello? ¿Emborrachándome y quedando ahí tirado en la calle como un vagabundo? ¿Así andaba? ¿Cómo es posible que yo anduviera de esa manera? ¿Cómo es posible que anduviera haciendo tanta tontería bajo la influencia de la droga? Y ahora me veo estando sobrio y me da vergüenza en lo que yo andaba y lo que yo hacía. Y digo, jamás quiero volver a eso. Dios despierta una nueva hambre, una nueva sed, un nuevo gusto en el paladar del alma del hombre y de la mujer cuando abre su corazón delante de Dios. Y ahora se deleita en lo que a Dios le agrada y no en lo que es el mundo y el pecado. Por eso Dios dice, deleítate en el Señor a sí mismo y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Porque cuando ya te deleitaste en Dios, las peticiones de tu corazón van a ser todo lo que está dentro de su voluntad. Van a ser, Dios mío, ¿sabe cuál es el deseo más? Cuando uno verdaderamente se deleita en Dios, ¿sabe cuál es una de las peticiones más grandes que uno le pide a Dios? Dios mío, quítame lo que me quites, Señor, no me des nada en este mundo, pero
pero dame más de esta deliciosa presencia. Yo quiero más de ti, yo tengo hambre de ti, yo tengo sed de ti. Es lo que más te pido, Señor, es lo que más deseo. Los deseos del corazón cambian. Señor, yo quiero servirte, yo quiero amarte, yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Ese es el deseo de nuestro corazón ahora. Toda persona que verdaderamente se deleita en Dios, el deseo de su corazón siempre termina siendo hacer la voluntad de Dios. Se deleita y le pide a Dios: quiero servirte acá, Señor, quiero servirte allá, usa mi vida, quiero ser un instrumento en tus manos en esta área. Señor, permíteme adorarte, permíteme, Señor, ser un guerrero de oración, permíteme. Y son puras peticiones hermosas que están dentro de la voluntad de Dios. Y Dios dice: te voy a conceder todas las peticiones de tu corazón, porque cuando te has deleitado en mí, tu corazón se abre y yo cambio lo que hay en tu corazón. Pasiones desordenadas por pasiones ordenadas. Pasiones malignas en pasiones benignas. Por eso ahora entra una pasión hermosa. La pasión que se movía en Elías era una pasión gloriosa, una pasión por hacer la voluntad de Dios. Era una pasión por la oración, era una pasión de entrega y de búsqueda a Dios. Esa pasión que se movía en Elías fue la pasión, fue la oración ferviente, que con esa oración dijo que los cielos se cierren, y se cerraron por 3 años y medio y no hubo lluvia, hasta que Elías vuelve a venir y a decir: ahora que se abran los cielos y haya lluvia. Y se vino la lluvia, y se vino en una tormenta enorme que dice que la tierra recibió la lluvia y produjo hierba y dio fruto, y fue algo maravilloso, al mandato de una oración de un hombre. Pero no era cualquier oración, era una oración ferviente. Y la oración ferviente es una oración que se desprende de un corazón que se deleita en Dios, que se abre delante de la presencia de Dios, y que Dios trabaja con ese corazón, ordenando esas pasiones. Como dice, Elías era hombre semejante a nosotros, con pasiones semejantes a las nuestras. La única diferencia es que Dios ordenaba las pasiones de Elías para que aquellas pasiones negativas de desánimo, aquellas pasiones de depresión, aquella pasión negativa de diferentes cosas que él llegó a tener, cuando se metía con Dios y abría su corazón y se deleitaba en Dios, Dios cambiaba, Dios ordenaba esa pasión de su corazón, y la pasión maligna la convertía en pasión benigna. La pasión por hacer lo malo la cambiaba en una pasión por hacer lo bueno. La pasión por querer morirse la cambiaba por una pasión por querer vivir, por querer servir a Dios. La pasión de fracaso la cambiaba por una pasión de triunfo. La pasión de rencor, de resentimiento, de odio, la cambia por una pasión de amor, de compasión, una pasión de paz, una pasión de gozo, de alegría, de confianza en Dios. Dios cambia nuestras pasiones cuando abrimos nuestro corazón delante de Él, y entonces podemos orar con una oración ferviente como la de Elías. Y entonces los cielos se abrirán, y entonces oraremos con manos alzadas, con un corazón elevado a Dios, y miraremos la gloria de Dios en nuestra vida. Avancemos en el tema y veamos ahora lo que nos dice el Salmo 34, versículo 14 al 19. Primero dice el versículo 14: apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Recuerda lo que nos decía la palabra allá en Hebreos, donde también nos dice lo mismo, que sin santidad nadie verá al Señor. Dice: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pues acá no lo dice de esta manera: apártate del mal y haz el bien, que eso es buscar la santidad, eso es santificarnos. Y luego dice: busca la paz y síguela. Busca la paz y síguela. Pero luego dice, agrega enseguida, ¿qué es lo que sucede cuando buscamos la santidad? Porque sin santidad nadie verá al Señor.
¿Y qué es lo que sucede cuando igualmente hacemos lo que decía ahí cuando dice buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor? Buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Eso es ordenar nuestro corazón. Buscad la paz con todos. Apártate del mal y haz el bien. Eso es santificar nuestra vida. Busca la paz y síguela. Entonces nos está hablando de buscar esa paz, de santificar nuestra vida. ¿Y qué es lo que sucederá cuando hagamos eso? Sucede lo que dice el versículo 15. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¡Qué hermoso! Oiga bien, cuando uno se aparta del mal, cuando uno hace el bien, cuando uno busca la paz y la sigue, cuando uno busca la santidad y la paz sin la cual nadie verá al Señor, ¿qué es lo que sucede entonces? Cuando uno hace eso, y todo comienza en el corazón, como hemos estado diciendo, entonces dice, los ojos del Señor están sobre los justos. Los ojos de Dios, Dios tiene su mirada puesta en ti, no te va a dejar. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. Está atento a tus oraciones, atento a tu clamor para oírte y socorrerte. Luego dice, la ira del Señor contra los que hacen mal. O sea, ahí está el enojo de Dios contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Vuelve a hablar del pueblo de Dios y dice, claman los justos, oran, piden con esa oración ferviente, con esa oración eficaz, con esa oración con manos alzadas, confesando sus pecados, sus ofensas unos con otros y orando unos por otros para ser sanados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Entonces son sanados, los libra de todas sus angustias, son bendecidos. Y luego agrega y dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Allí está la base. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Estar quebrantados de corazón es tener un corazón abierto. ¿Cómo abrimos el corazón delante de Dios? Hay que quebrantar el corazón delante de Dios. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Cómo le hago para estar con un corazón quebrantado y estar contrito de espíritu? Tengo que primero reconocer que yo he tenido culpa, reconocer mis pecados y mis faltas. No ser como Adán, que cuando pecó le dijo Dios, ¿qué has hecho, Adán? La mujer que tú me diste, ella me dio y yo comí. Mujer, ¿qué has hecho? La serpiente, el diablo me engañó y yo pequé. Y cada uno se excusó y nadie reconoció. Dios no quiere eso. Dios quiere que confesemos, que reconozcamos nosotros, que la culpa esté en nosotros, que el error es nuestro. Como decía el salmista en el Salmo 51, cuando él pecó contra Dios, dice, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de ti, Señor. No dice, no, la culpa la tiene esa Betsabé, Señor. Ella tiene la culpa, ¿para qué se anda bañando desnuda ahí abajo de mi balcón? Es decir, sabe que soy su vecino y ahí se pone en el patio al aire libre a bañarse. Digo, algo así tuvo que haber pasado para que David de su balcón estuviera mirando a Betsabé bañarse y la codiciara y adulterara con ella después. Entonces, pero David no dice, fue esa mujer, fue el diablo. El diablo me puso una piedra de tropiezo a esa mala mujer, me la puso en mi camino y la culpa es del diablo, la culpa es de esa mujer, la culpa es etcétera, menos mía. Eso nos hunde en desgracia. Entonces, el quebrantado de corazón, como dice aquí, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El quebrantado de corazón y el contrito de espíritu es el que reconoce primeramente, yo he pecado, yo he fallado. Ahí es cuando se abre el corazón. Un corazón jamás se abrirá delante de Dios sin que antes éste reconozca que es él el que ha pecado, que es la culpa de él, y que deje de estar excusándose, echándole la culpa a alguien más, apuntando a derecha y apuntando a izquierda. Nunca seremos sanados de esa manera. Entonces Dios quiere que seamos sanados verdaderamente, y cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y termina diciendo esto: muchas son las aflicciones
del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. ¡Qué lindo! El justo padecerá mucho, pasará muchas aflicciones, pasará muchos problemas, pero si tú tienes un corazón limpio, si te has puesto a cuentas, si reconoces tus faltas en vez de excusarte y justificarte y culpar a alguien más, y abres tu corazón de esa manera, serás un quebrantado de espíritu y un contrito de espíritu. Serás un quebrantado de corazón y un contrito de espíritu. Y dice que cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y a los contritos de espíritu. Y dice que muchas son las aflicciones que el justo padecerá, pero de todas ellas le librará el Señor. Termino diciéndole una vez más: el quebrantado de corazón y el contrito de espíritu, a quien Dios está cercano, es el que reconoce. ¿Recuerda el fariseo y el publicano? El fariseo, él se autojustificaba, él decía: yo no soy como aquel, yo no soy un adúltero como aquel, yo no soy un estafador como aquel, un ladrón como aquel otro. No, yo hago esto, hago lo otro, hago aquí, hago allá. Se jactaba en lo que hacía y culpaba a alguien más de pecados que cometían, pero él no miraba su grande error. Él no miraba la viga en su propio ojo y miraba muy claramente la paja en el ojo del hermano. Y por eso nunca fue justificado, nunca fue sanado, nunca fueron levantados, nunca fueron bendecidos. Dios quiere bendecirnos, elevar nuestro corazón, levantar nuestro corazón, para que de esa manera tengamos una oración eficaz, una oración ferviente, una oración apasionada, deleitándonos en la presencia de Dios. El tiempo se nos ha ido. Vamos a hacer una pequeña oración y así entramos en las peticiones. Padre, en este hermoso día, lunes, un día de oración, Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, Señor. Señor, te pedimos que nos ayudes a ser eficaces en nuestra oración. Te pedimos que nos ayudes a orar con una oración ferviente. Te pedimos que nos enseñes a deleitarnos en tu presencia, Padre, para que las peticiones de nuestro corazón sean contestadas, mi Dios. Te pedimos, Señor, que nos des un corazón quebrantado y un espíritu contrito, para que tú estés cercano a nosotros. Y te pedimos que lo hagas, mi Dios, así como lo dice tu palabra, enseñándonos, Padre, a reconocer nuestros errores, para poder confesarlos delante de ti y delante de aquella persona a quien ofendimos, y poder pedirle perdón, Señor, confesando nuestras ofensas. Y asimismo, Señor, orar por aquella persona, orar unos por otros para ser sanados, para que así tengamos una oración eficaz que puede mucho, y para que de esta manera podamos ser semejantes a tu siervo Elías, que oraba fervientemente y los cielos se cerraron y no llovió por 3 años y medio, y volvió a orar fervientemente y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Esa oración era una oración eficaz, era una oración eficiente, era una oración ferviente, fervorosa, y esa es la oración que nosotros necesitamos, Señor. Ayúdanos a abrir nuestro corazón, a ordenar nuestro corazón, a buscarte de todo corazón y a mirar tu gloria en todo el tiempo de nuestra oración. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo recibimos. Amén.